Ahora vamos a proceder a calcular la fuerza sísmica sobre el desarrollo de un ejemplo muy simple. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es definir el esquema estructural, que es parte de la tarea que hay que realizar, donde quedan determinados los planos resistentes vertical con su designación de encadenados horizontales y encadenados verticales en función de la selección de los muros, teniendo en cuenta sus características dimensionales. ¿Cómo vamos a resolver el plano superior, el plano resistente superior, que va a ser a través de una losa de viguetas, y cómo se arma el alero, que va a ser en hormigón, una losa de hormigón macizo? Acá tenemos el corte. En el corte podemos ver cómo es el desarrollo constructivo, ¿cierto?, de la propuesta. Vamos a resolver las fundaciones con una plantilla de hormigón. En esa plantilla de hormigón está alojado el encadenado horizontal inferior a la altura de la losa y con las viguetas metidas dentro del encadenado horizontal superior. Y la altura del panel de mampostería sismo resistente va a estar dado por la distancia que existe entre el eje del encadenado superior y el eje del encadenado inferior. Ese es el valor de referencia de la altura con el cual vamos a hacer las verificaciones dimensionales de nuestros paneles. Acá tenemos la representación de lo que es el esquema estructural tridimensional, donde tenemos el sistema de fundaciones, ese plano horizontal inferior que está vinculando todos los planos resistentes verticales, los planos resistentes verticales definidos con su encadenado horizontal inferior, los encadenados verticales perimetrales en los bordes del muro y el encadenado horizontal superior a nivel del plano rígido superior. Ese plano rígido superior que va a estar resuelto con esta losa de viguetas. Y acá vemos cómo se resuelve el alero, donde tenemos una viga que está trabajando a flexotorsión, porque ese voladizo lo que está generando es una torsión sobre esa viga y la carga está generando una flexión sobre la misma. Estas que son vigas que están tomando, ¿no es cierto?, la carga que la losa le transfiere a las mismas. Y acá tenemos una pequeña viga de dintel que va a ser la encargada de tomar el parapeto que constituye el borde para alojar la carga superior. Entonces, de esta manera tenemos acá la representación de lo que sería el esquema estructural completo. Y ahora estamos viendo el modelado. ¿Cómo hemos modelado esto en el software de análisis matricial? Es la herramienta de diseño que vamos a incorporar este año, con esos dos conceptos, con el concepto de la tridimensionalidad de la estructura y con la idea de poder analizar el comportamiento de los diferentes planos resistentes verticales. Fíjense que acá tenemos uno de los muros y la representación está definida, ¿cierto?, indicando o materializando los encadenados perimetrales e interiormente las dos bielas de mampostería que configuran este mecanismo de biela y tensor que analizamos en el teórico anterior. ¿Cómo modelar la estructura? Hemos dejado un tutorial en la página Moodle donde ustedes pueden evacuar las dudas de cómo es el manejo y el modelado de la estructura. Acá vamos a observar en el software de análisis matricial cómo ha sido modelado el esquema estructural, donde están representados cada uno de los planos resistentes verticales a través del mecanismo de biela y tensor. Estos planos resistentes verticales en la dirección Z, que son más esbeltos, necesitaron, justamente por esta condición geométrica, incorporar un encadenado horizontal intermedio. El punto del centro de masa, donde va
van a estar aplicadas las fuerzas horizontales que corresponden a ese valor, ¿cierto? Que incorporamos, que calculamos con la planilla del B sub 0. Este es el modelado del esquema estructural que determinamos en función de nuestra propuesta de resolución de la estructura. Ahora vamos a ver el cálculo de la masa vibrante. Vamos a desglosar el desarrollo de cómo es el cálculo de la masa esa que va a vibrar en el momento de ser afectado por una condicionante sísmica y de qué variables depende. Lo primero que tenemos que establecer es el cálculo de las cargas permanentes, el QD, las que van a estar siempre presentes en la estructura. Para eso debemos saber el peso de la losa y el peso de la cubierta, de los elementos que vamos a disponer, ¿cierto? En este caso para la aislación térmica y la aislación hidrófuga o la eliminación del agua pluvial que está actuando sobre nuestra construcción. Lo primero que vamos a ver es elegir en función de la luz, ¿sí? Y del momento que se está generando el tipo de bovedillas o de ladrillo de techo con el que vamos a trabajar. En este caso es un ladrillo de 17 centímetros de alto, con una capa de compresión de hormigón de 5 centímetros y que tiene un peso por metro cuadrado de 328 kilos por metro cuadrado. ¿Cómo la hemos elegido? Y la hemos elegido en función de la luz y de la carga que tiene esta cubierta. Con esto sacamos el momento máximo, el Q por L al cuadrado sobre 8, y lo comparamos con el momento máximo admitido para esa combinación de doble vigueta, ladrillo de 17 centímetros de alto y una capa de compresión de 5. Entonces, en función de los momentos admisibles de esa combinación estructural y del requerimiento que tiene nuestra losa, pudimos establecer, ¿no es cierto?, cuál es la composición que va a tener el sistema estructural de nuestra cubierta. A raíz, en función de eso, definimos los 328 kilos por metro cuadrado. Ahora veamos el peso de la cubierta, que está definido en 324 kilos por metro cuadrado, definiendo un QD total de 652 kilos por metro cuadrado. ¿Cómo vamos a definir esos 324 kilos? Y en función del diseño de nuestra sobrecarga. En este caso, lo hemos definido con un hormigón dependiente de un promedio de 10 centímetros de altura, por el peso específico de esa mezcla con el que vamos a hacer el hormigón dependiente, y nos va a dar la carga por metro cuadrado. La carpeta sobre cual vamos a sentar la terminación, en este caso una terminación de baldosa de morteros de cemento, ese espesor por el peso específico nos va a dar el peso de la carpeta por metro cuadrado, y de la misma manera vamos a hacer el procedimiento con las baldosas que vamos a ubicar arriba. El peso específico que tienen esas baldosas por el espesor nos va a dar la carga por metro cuadrado. ¿De dónde vamos a sacar los valores del peso específico? Del reglamento IMPREX-CIRSOC 101, donde están establecidos los pesos de los diferentes componentes de nuestros sistemas constructivos. En este caso, un hormigón de cal, arena y cascote tiene un peso unitario en kilonewton por metro cúbico de 16 kilonewton. Acá venimos y vemos cuál era la equivalencia. Un kilonewton era igual a 1000 newton y era igual a 100 kilogramos fuerza. Con lo cual, estos 16 kilonewton representan 1600 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo sucede con los morteros. Un mortero de cemento Portland, cal y arena está en 19 kilonewton por metro cúbico
o lo que es lo mismo, 1900 kilos por metro cúbico. Ese es el peso por metro cúbico, la densidad que tiene este mortero de cemento Portland. Y de la misma manera lo hemos hecho con las baldosas de mortero de cemento lisado, que tienen un peso unitario en kilonewton por metro cúbico de 22, que son 2.200 kilos por metro cúbico. Acá radica la importancia de manejar las unidades para poder establecer, ¿no es cierto?, cuál es el peso por metro cuadrado de los diferentes componentes estructurales de nuestra construcción. De ahí viene y ha quedado establecido estos 324 kilos por metro cúbico. ¿Qué pasa con el destino? La determinación del QL, de la sobrecarga de uso. También vamos a recurrir al reglamento IMPEX-SIRSOC 101, a donde dice que en función del destino que tenga nuestra azotea o terraza dependerá la sobrecarga con la que tenemos que trabajar. Entonces, acá parece que para azoteas inaccesibles tenemos que como mínimo considerar 1 kilonewton por metro cuadrado. O sea que estamos hablando de 100 kilogramos fuerza por metro cuadrado. De nuevo, el valor del manejo de las unidades. Entonces, para la determinación de esa masa vibrante del WI, yo voy a tener en cuenta el peso de la losa, donde voy a tomar la superficie por el QD, que son todas las cargas permanentes por metro cuadrado, más el QL, que es la sobrecarga, por ese factor de simultaneidad que tenía en cuenta la posibilidad del uso o de la permanencia de esa sobrecarga al momento de producirse un fenómeno sísmico, ¿sí? Mientras menos posibilidades teníamos de que se diera esa simultaneidad, menor es este valor. Entonces acá nosotros tenemos una cubierta de 63 metros cuadrados, que la voy a multiplicar por 650 kilos por metro cuadrado, hemos redondeado, ¿no es cierto?, el valor de la carga por metro cuadrado, más los 100 kilos de sobrecarga por este factor de simultaneidad, que es 0, o sea que de la sobrecarga no voy a tener nada en cuenta. Eso nos va a dar un peso del entrepiso de 40.950 kilos, o lo que es lo mismo, 40,95 toneladas. También tenemos que tener en cuenta en la determinación del WI el peso de los muros, para lo cual vamos a tomar el volumen de todos los muros de planta baja dividido 2, para que solo la mitad hacia arriba forma parte de esa masa vibrante. Ese volumen por el peso específico me va a dar el peso de los muros. Para tomar en cuenta el volumen voy a considerar la longitud, la altura y el espesor por el peso específico, teniendo en cuenta los muros que son de 18 y los muros que son de 8 centímetros. ¿De dónde voy a sacar los valores del peso específico? De nuevo recurrimos al suplemento 101 del IMPRES-SIRSOC, donde tenemos determinados el valor de los ladrillos huecos cerámicos portantes con huecos menores a un 60% y me está dando el peso unitario en kilonewton por metro cúbico. Entonces, en función de la materialidad de los muros resistentes verticales y de los que no lo son, yo voy a tener en cuenta el peso específico de esos elementos. Finalmente tengo el peso de la losa, 40,95 toneladas, el peso de los muros, de la mitad de los muros, ¿no es cierto?, de la mitad hacia arriba, y voy a obtener esa masa vibrante, el WI, de 51,02 toneladas. Con ese valor del WI, vamos ahora a completar la planilla de distribución B sub 0, de la que habíamos establecido la semana pasada, que era la síntesis de todas esas variables que explicamos que definían
en el método estático equivalente la forma de calcular el coeficiente sísmico de diseño, donde íbamos a completar la zona sísmica, el tipo de suelo, que tiene que ver con el informe proporcionado por el estudio de suelo y las características del terreno, el número de niveles, el factor de riesgo que tiene que ver con el destino de la construcción y el tipo de plano resistente vertical. Ese tipo de plano resistente vertical que dependía del tipo estructural y en nuestro caso, que es un esquema constituido con planos resistentes verticales de mampostería sismorresistente, encadenada simple, corresponde el grupo 12 y queda definido el factor de reducción y el coeficiente de amplificación dinámica, que lo veremos más adelante cómo influye. Una vez que definimos estos datos, completamos con el peso de la masa, con la altura del entrepiso que vamos a tomar desde el nivel de fundación hasta el nivel de losa, la planilla automáticamente calcula ese coeficiente sísmico de diseño y establece cuál es el valor de la fuerza sísmica o de la fuerza por nivel con el cual vamos a ensayar nuestra construcción, determinando el esfuerzo de corte basal, que en este caso, por tratarse de un solo nivel, coincide la fuerza sísmica del nivel aplicado con el valor del corte basal. De esta manera estaríamos en condiciones de empezar a hacer el análisis del comportamiento de nuestra estructura frente a una acción horizontal.